Esto es Nos vemos en la comunidad, el podcast de Deliberate Spanish, y hoy me acompaña uno de los profesores de la comunidad, es de la Ciudad de México y se llama Julio. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Nacho. Muy bien, muy contento de estar aquí y gracias por tu invitación. Me gusta mucho que los nuevos profesores pasen por el podcast para que tengamos una conversación, nos conozcamos un poco más, ¿no? Porque el problema de trabajar en línea es que conversaciones en directo tenemos pocas, ¿no? No podemos ir al bar a tomarnos una cerveza o dar un paseo, ¿no? Entonces tenemos que hablar por aquí. Correcto, sí. Bueno, pues espero que nos podamos conocer igual mucho mejor durante este podcast. Para eso estamos. Bueno, tú has sugerido el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que incluso con nuestros alumnos ya hemos platicado mucho y creo que ya han percibido un elemento que no puede faltar en la cultura mexicana. Y estamos hablando de la comida. Ya desde el podcast anterior, por ahí quienes nos han escuchado se acordarán que hablaste del Maratón Guadalupe Reyes y sobre todo cómo estas celebraciones siempre van acompañadas de un elemento gastronómico. Por eso es que pensé, bueno, si queremos conocer de México, lo primero es nuestra gastronomía y sobre todo esos eventos culturales a nivel familiar, a nivel sociedad, que encierra el mundo de la comida y algunas palabras y frases que traigo por ahí también para que nuestros alumnos se enteren sobre cómo poder utilizar vocabulario relacionado a la comida. Me gusta, o sea que lo tienes preparado, muy bien. Una duda que tengo es, bueno, tú vives ahora mismo en la Ciudad de México, ¿eres de ahí también? ¿Tu familia es de ahí o viene de algún otro sitio? Cuando uno nace en la Ciudad de México, muy comúnmente se queda en la Ciudad de México. Realmente vale. la mayoría de la migración que ocurre en México, y estoy hablando de una generalidad, es cuando naces en otro estado, llegas a México debido a la cantidad de trabajo y a las buenas universidades que hay. Y sobre todo esto lo digo porque no es como en otros países que ocurre un fenómeno de migración mucho más importante hacia otras ciudades, ¿no? Aquí realmente la capital concentra la mayoría de nuestros habitantes y pues bueno, yo nací aquí, entonces mis 30 años por aquí los he pasado. Sí, pues en México pasa algo parecido a lo que pasa en España y en otros estados centralistas, ¿no? Que es muy importante la capital. Yo creo que antes mucho más, ahora quizás menos, ¿no? Barcelona es una ciudad conocidísima, Valencia, Sevilla, en España hay muchas ciudades, ¿no? Pero muchas cosas pasan en la capital, ¿no? Entonces, en otros países no es así, pero en México sí. Y te preguntaba porque, por lo menos en España, la gastronomía en distintas regiones es muy diferente. Entonces, no sé si esto también es un factor a tener en cuenta o si crees que hay como muchas cosas en común. O sea, ¿hay más similitudes o diferencias entre distintas regiones? México, así como tiene muchas variantes dialectales, también tienen diferencias en su comida. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la comida típica del centro de México que la comida típica del sur o del norte. Realmente sí hay muchas variedades. Por ejemplo, yo de la comida que más conozco, pues obviamente es del centro de México, que es donde está nuestra capital, la Ciudad de México. Y incluso el concepto que traigo hoy, del que quiero hablar, que es la palabra garnacha. Garnacha, así es, que podemos llamarle a todo este alimento que podemos consumir en la calle, digamos, sería nuestra comida rápida, nuestro equivalente al fast food. Y la gran diferencia en relación, por ejemplo, con un taco o con una hamburguesa, es que siempre vamos a utilizar la palabra garnacha para todo alimento que requiere de aceite y de maíz, es decir, que va a ir frito. Esto, desde luego, pues nos ayuda a entender un poco más la clasificación del alimento y no es lo mismo hablar de una garnacha de la Ciudad de México que hablar de una garnacha de Veracruz o de una garnacha oaxaqueña. Entendido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo utilizarías en una frase? O sea, ¿le dirías a alguien, me gusta la garnacha de este sitio o vamos a comer garnachas? O sea, ¿en singular, en plural? ¿Cómo lo usas? Normalmente lo vamos a usar en plural. Por ejemplo, oye, Nacho, ¿nos vamos a comer unas garnachas? Unas garnachas, sí. Igual que dices unos tacos, ¿no? Pues exactamente. Unas garnachas. Se me antojan unas garnachas. Normalmente el plural es preferido, pero desde luego que si en ese momento estamos comiendo una garnacha, es como, hey Nacho, tienes que probar esta garnacha, está deliciosa.
Perfecto. Me gusta. No lo había oído. No conocía este término. Había oído hablar de... ¿Qué es lo que te ponen en las cantinas? La botana. La botana, eso. Había oído la botana, pero la garnacha no. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? De hecho. Sí están de alguna manera relacionadas porque normalmente una persona puede botanear con garnachas. Las garnachas hay de distintos tamaños. Así como podemos encontrar a lo mejor una hamburguesa pequeña, también puede haber una más grande, y en el caso de las garnachas ocurre lo mismo. Hay desde garnachas muy chiquitas que son para el antojo, como le llamamos aquí en México, el tener un antojo en particular, es decir, tener un poco de hambre y salir de la oficina al puesto que esté en la esquina, comprar un pequeño sope o un tlacoyo y regresar a la oficina, y en 5 o 10 minutos ya hemos satisfecho ese antojo. O están también las garnachas, que son mucho más grandes y que de hecho son una gran atracción turística en varios puntos de la Ciudad de México, en donde incluso hay récords nacionales e internacionales sobre el tamaño de una quesadilla, el tamaño de un tlacoyo. Entonces también esto tiene diferentes variaciones. Vale, me haría falta, creo que imágenes, ¿no? En este podcast vamos a necesitar imágenes. O sea, la quesadilla está claro, todo el mundo la conoce. Y eso es un tipo de garnacha, ¿no? ¿Qué otros tipos de garnacha hay? Por ejemplo, a mí el que más me gusta, y de hecho me gusta tanto que así se llama mi gato, es el pambazo. Nacho, ¿tú conocías los pambazos? La verdad es que no, nunca he oído hablar de un pambazo, pero estoy buscando ahora en Google y se ve delicioso. Es realmente delicioso. El pambazo es digamos, aquí en México se le llama un pan, un bolillo, es decir, vamos a partir en dos este pan y dentro vamos a colocar papa y chorizo. Desde luego que este pan primero tiene que pasar por la freidora, es decir, vamos nosotros a colocar y es más, vamos a ahogar ese pan en aceite de tal manera que nos quede grasoso o grasosito, como diríamos más acá en el español de la Ciudad de México. Bien grasiento. Sí, es muy grasiento. Las garnachas van a tener esa propiedad, son grasientas, es decir, para quien quiere mantener un estilo de vida muy saludable, quien venga a visitar la ciudad y desee conservar su dieta, realmente no les recomiendo las garnachas porque se involucran siempre el aceite y no cualquier tipo de aceite. Sí, muchas veces vamos a utilizar la manteca. Que normalmente pues es este aceite proveniente del cerdo. Es muy alto en calorías y obviamente en grasas. ¿Es aceite o es como mantequilla? No, por lo menos en España la manteca es como mantequilla. Es aceite. Digamos, cuando viene en forma fría, cuando la tienes en refrigerador, parece una mantequilla, y ya cuando entra o en contacto con el fuego, se vuelve una especie de aceite líquido. Entonces, yo te quiero preguntar, Julio, ¿cómo haces tú para conservar la línea? Porque te veo muy fan de este tipo de comidas. Supongo que las has probado todas las garnachas. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿todos los días comes garnachas o una vez al mes? ¿O cómo lo consigues? Qué buena pregunta. Esto es una gran pregunta porque a veces vemos ahora con todo este fenómeno de los comidistas o las personas que reseñan comida en YouTube, encontramos que son personas sumamente delgadas y están siempre comiendo una garnacha, una pizza, un taco, y dices, ¿cómo le hacen? Creo que lo más importante, si tú vas a empezar a comer garnachas o vienes a México, lo importante es comerlas de manera esporádica, porque si no, realmente tú puedes sufrir de obesidad. Recordemos que, digamos, estadísticamente, México tiene el primer lugar a nivel de obesidad infantil y el segundo nivel de obesidad en adultos, y esto por supuesto tiene que ver mucho con el estilo de vida y además con la comida. Por ejemplo, estas garnachas que están llenas de manteca, de crema, de queso, de chorizo. De cosas buenas, ¿no? De cosas ricas, pero no muy saludables. Exacto. Lo puedo combinar, o sea, puedo pasarme 2 horas en el gimnasio y luego darme como premio unas buenas garnachas. Exactamente, sí, eso lo podrías hacer, aunque desde luego creo que van a ser más las calorías de tus garnachas que las que hayas gastado en un gimnasio. Pero valen la pena, la verdad es que esto hay que decirlo. En México una forma muy tradicional de saber cuáles son las garnachas que vale la pena visitar y comer es por la cantidad de gente que se coloca alrededor
del puesto. Si hay muchas personas, si hay una larga fila esperando por su comida, significa que es un buen puesto. Y así es como nosotros medimos la calidad de la garnacha. Un segundo factor es la calidad de las salsas. Aquí en México, una garnacha sin salsa, sin picante, no es una buena garnacha. Entonces también una pregunta que siempre vas a escuchar de un mexicano que le recomiendan un nuevo lugar de garnachas es ese. ¿Y qué tal están las salsas? Pero entonces, ¿es solo cuestión de cómo de picante es la salsa o hay otras variables, otros factores a tener en cuenta? Hay muchos factores, principalmente la frescura de la salsa, el sabor y el picante. De hecho, no es una gran categoría, es decir, a veces se tiene la creencia de que el mexicano consume demasiado chile, pero realmente lo que nos gusta es el sabor de los ingredientes en el conjunto. Por ejemplo, el chile con el tomate, con las hierbas, y esas recetas son totalmente caseras. Es decir, cada persona, cada familia va a tener su receta de la salsa. Por eso es que es algo tan importante y tan único. Este es el secreto de la abuela, ¿no? Que va pasando de generación en generación de cómo se hace la salsa. ¿Y cómo se llaman estas salsas que son como el legado de la familia? ¿Es simplemente salsa roja o tiene algún otro nombre? Tenemos dos tipos de salsas principales. Vamos a hablar siempre de una salsa verde, que es aquella que lleva tomate y chile. Normalmente el chile que lleva es también denominado chile verde. Y por otro lado está la salsa roja, que va a tener un ingrediente que puede ser el jitomate o el tomate, como lo llaman en otros países, y algún ingrediente como el chile guajillo o el chile chipotle, que son chiles que, dada su condición, tienen esta coloración roja. Entonces siempre las vamos a encontrar. Y además aquí consumimos muchos nopales que están en conserva y están junto con chiles, con cebollita, con zanahoria y otro tipo de ingredientes que cuando los colocamos en nuestra garnacha también le dan un sabor muy especial. Soy completamente inculto en este aspecto, entonces he mirado, nopales son como cactus. Exactamente. Estereotípico imagen de un cactus, imagínate un cactus, bueno, pues una de las hojas, esto es un nopal, ¿no? Exactamente. Una receta clásica es cortar en cubos nuestro nopal, colocarlo con un poquito de aceite y después añadir cebolla, sal y listo. Es una gran guarnición para nuestras comidas y sobre todo un ingrediente muy común para las garnachas. Está muy alto en mi lista de cosas por hacer cuando termine la pandemia, pasarme por México y probar todas estas cosas. Así que estaré tomando apuntes de tus recomendaciones. Por favor, Nacho. La frescura de las salsas, muy importante, ¿no? Más que el picante. Primer mito que acabamos de eliminar. ¿Algún otro factor? O sea, ¿hay como ingredientes secretos, algo así? ¿O todos tienen más o menos la misma base? Realmente la misma base es masa de maíz. Adicionalmente vamos a encontrar la manteca. Y otro dato que es curioso es que también no es lo mismo, por ejemplo, cocinar una garnacha en una sartén que hacerlo en un comal. El comal es una base metálica muy común en México que se utiliza para cocinar y sobre todo si ustedes, o si en este caso tú, Nacho, puedes buscar cómo es la imagen de un comal, pues te vas a dar cuenta que su fuente de calor es el carbón. Entonces esto desde luego le da un sabor especial a la comida. Decimos también que en México algo que es importante es en dónde está el puesto de garnachas. Te vas a encontrar un puesto de garnachas al lado de una gran avenida o afuera del metro o cerca de una coladera. Es decir, siempre habrá un puesto de garnachas expuesto a las bacterias. Entonces decimos nosotros que el sabor principal de las bacterias es algo que caracteriza a nuestras garnachas. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay bacterias que están más ricas que otras. ¿Qué es un coladero? Una coladera. ¿Qué es una coladera? Es donde el agua de la lluvia se cae hacia la tubería, digamos, sería como el desagüe. Vale. Creo que en España sería alcantarilla, ¿puede ser? Exacto, una alcantarilla, correcto. Una alcantarilla.
Vale, muy bien. Sí. A ver, aquí aprendiendo vocabulario de supervivencia en una gran ciudad. Muy bien. Así es, las coladeras. Y además tengan cuidado, nunca caminen encima de ellas porque algunas no están seguras o no son seguras. Entonces hay que evitar caminar encima de ellas para no tener algún accidente. Bueno, con todos los peligros de la Ciudad de México, esto es uno más, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado de no acabar cayendo por la alcantarilla de la calle. Exactamente. Sí, tienes que tener además cuidado donde eliges tu garnacha. Recuerden, si es un puesto donde no hay gente, que se ve sucio, que hay muchas moscas, eso es un indicador de aléjate, no vayas a ese puesto. Sí. O sea, haz lo que hagan los autóctonos, ¿no? O sea, tú llegas allí, ves que hay un montón de gente, vamos a estar aquí. Espero que no tengáis mucha hambre porque vamos a estar esperando media hora, ¿no? Aunque supongo que es rápido, ¿no? Cuando llegas a un puesto de este tipo están acostumbrados a despachar rápidamente, ¿no? Correcto, sí. Tienen horas pico, sobre todo a la hora de la comida. O los domingos, por ejemplo, que es un día que aquí en la Ciudad de México se acostumbra a almorzar alrededor de las 11 o 12 del día. Bueno, son momentos en los que siempre un puesto de garnachas va a tener una gran fila. Cerca de mi casa hay unas tortas de chilaquiles muy famosas. No entran estrictamente en la categoría de garnacha, dado que no pasa por aceite ese maíz o ese carbohidrato. No te sube el colesterol, ¿no? No te sube el colesterol tanto. Son deliciosas, pero este puesto es famosísimo por la larga espera que tienes que hacer. Hay veces que hay que pasar media hora o 45 minutos para obtener tu torta de chilaquiles. Ya tiene que estar bueno, te tiene que compensar. Delicioso. Después de 45 minutos esperando. Me gusta, muy bien. ¿Qué más? Entonces, digamos que hemos identificado el sitio, sabemos qué vamos a pedir o qué vamos a probar, más o menos. Así que cuéntanos cómo te diriges a la persona que está ahí y cómo le pides la garnacha que toque, ¿no? ¿Cómo sería tu pequeño diálogo con el garnachero? Si existe esta palabra. Claro, sí. De hecho, nosotros podemos hablar del adjetivo garnachero. Por ejemplo, Julio es muy garnachero y eso significa que tiene un gran gusto, aunque en algunos casos también lo vamos a encontrar como una forma de definir a una persona que a lo mejor tiene un cuerpo garnachero, es decir, que tiene un poco de redondito. Sobrepeso, exactamente. Sí, y esta forma de dialogar normalmente con los garnacheros o con las personas que nos despachan nuestra garnacha va a ser de tú. Siempre nos vamos a referir de ellos de forma educada, pero con el tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ellos te van a decir, hola, carnal, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te sirvo? ¿O qué te doy? ¿Qué te doy? Pues nada, carnal, aquí todo bien, viniendo al almuerzo. Oye, pues ¿me puedes dar por favor un tlacoyo? Sí, claro, con todo. Y ahí yo les aconsejo que pregunten qué significa ese con todo. Defíneme con todo, es muy peligroso. Exactamente, defíneme el con todo. ¿Y qué es? Ahí vamos a decir, ¿y qué es todo? Y ahí te pueden decir, queso, crema, salsa, nopales, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay personas que no les gustan los lácteos, como en el caso de la crema y el queso. Entonces ahí puedes decir, sin crema y queso, por favor. Sí, si te dicen hormigas picantes o cosas así más extrañas, ¿no? Material radioactivo, entonces, vale, eso no me lo pongas. Exactamente, ahí decimos con todo menos. Con todo menos las hormigas radiactivas. Entonces, así es como lo podemos pedir. El tiempo de espera es muy breve. Y luego para pagar, ¿cómo sería la transacción? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? A mí me gusta, y esto es de cada persona, a mí me gusta referirme a estas personas que atienden los puestos de garnachas como amigo o como carnal. Carnal es un sinónimo de hermano. Aquí es muy familiar, no es ofensivo. Entonces me gusta decirles amigo, carnal, ¿cuánto te debo? Y ya hacemos, o ellos nos hacen nuestra cuenta, hacemos el pago. Y adicionalmente se puede dejar una pequeña propina por el servicio. Habíamos hablado con Gloria de esto, porque yo le pregunté, hicimos un episodio sobre los amigos, creo, sobre la amistad, no me acuerdo muy bien, y le pregunté si en México era común, por lo menos en su zona,
referirte a tus amigos como carnales. Y me dijo que ella en la vida había dicho eso. Entonces, no sé si es una cuestión de México o de distintas regiones. ¿Cómo lo ves tú? Precisamente estoy por dar una clase acerca de este tipo de formas de tratar a un amigo. Cuando hablamos de carnal, estamos hablando de una palabra que principalmente es utilizada en ciertos sectores de la población. Vamos a utilizar carnal, por ejemplo, para referirnos a nuestros hermanos o a nuestros amigos, pero no todas las personas lo van a considerar como un uso bueno o socialmente aceptable, porque a veces hay palabras que están cargadas de una connotación popular, como el caso de la palabra carnal. Hablar de carnal es como, ay no, yo soy una persona que ha sido muy bien educada, que ha ido a las mejores universidades, ¿cómo voy a utilizar carnal? Entonces esto a veces tiene mucho que ver con la concepción del hablante sobre los usos buenos o adecuados de la lengua. Muy interesante. Sí, claro, está asociado a, como tú has dicho, ¿no? El estrato social y no es una palabra, o sea, lo importante no es simplemente el significado, sino todas las connotaciones que lleva consigo, ¿no? Exactamente. Sí, a veces pensamos que carnal es exclusivo, sobre todo de las clases populares. Sin embargo, carnal es una palabra que yo he escuchado en diferentes estratos y que además nos ayuda mucho a dar este sentido de cercanía, ¿no? La carne, la misma sangre, la hermandad. Hay una palabra que se usa mucho en Madrid, que es tronco. Y esto fuera de Madrid creo que no se oye mucho, ni siquiera, o sea, incluso dentro de España, ¿no? El otro día se lo estaba diciendo a mi mujer que me gusta enseñarle palabras raras porque es de Italia, entonces es muy gracioso cuando ella lo dice. Pero en Madrid, por lo menos durante una época, no sé si ahora se sigue diciendo, entre amigos, o sea, en mi grupo de amigos sí que decíamos a veces, ¿qué pasa, tronco? Y lo de tronco, pues, sorprende un poco, ¿no? Fuera de Madrid, pero al final creo que es muy parecido. Obviamente no le vas a decir a tu jefe tronco, y tampoco se lo vas a decir a una persona que no conoces, pero entre amigos pues se crean determinadas jergas, ¿no? Y también es divertido saber cómo sería, por ejemplo, en el sur de España, pues una muy típica en Cádiz, por ejemplo, pues todo el mundo dice picha, no lo dicen así, picha, que significa pene, pero allí pues se dice así, ¿no? Entonces si quieres un poco como meterte en ese entorno y oyes que la gente a tu alrededor utiliza esas palabras, pues siempre está bien tener la oreja puesta y entender cuándo puedes usarlas y cuándo no, ¿no? Eso también forma parte del juego. Eso es muy importante. Además, forma parte del juego esas otras palabras que vamos a utilizar, por ejemplo, al lado de ese carnal o de ese amigo. Aquí es importante en México decir mi carnal, mi amigo, mi cuate, como ¿cuánto te debo, mi amigo? ¿Cuánto te debo, mi carnal? Esto de alguna manera nos ayuda a hacer énfasis en, hey, tú eres mi amigo, tú eres parte de mi grupo selecto. Entonces de alguna manera nos crea un sentido de cercanía. Claro. Me gusta. Estamos haciendo aquí un recorrido muy interesante. Y ahora lo que yo te pido es, nos hemos tomado las garnachas, a lo mejor estamos un poco llenos. No sé, ¿cuál es la siguiente actividad o cuál es el siguiente platillo que podemos buscar para como desengrasar un poco la experiencia? Claro, desengrasar tal vez no sea lo más común que vas a encontrar después de una garnacha. Realmente el tour gastronómico seguirá incluyendo de alguna manera la grasa, pero algo que es muy tradicional y que les recomiendo es que después de una buena garnacha busquen ya sea un café o algún puesto de churros o un carrito de helados. Esto es delicioso. Normalmente la comida caliente necesita la frescura de un buen helado, sobre todo un helado de vainilla o una nieve de limón, y puede ser también una muy buena opción, muy tradicional, un churro con azúcar y canela. Vale. Y esto también por la calle, ¿no? En puestos callejeros, no necesariamente en una tienda. Exactamente. Sí, aquí algo que decimos es que la mejor comida la vamos a encontrar en la calle. Y creo que esto no vale solamente para México, creo que es una pauta general de muchos lugares, pero al menos en la ciudad siempre vamos a encontrar ese lugar increíble que está en una esquina, afuera de una estación del metro o en el lugar menos insospechado.
¿Y crees que eso también se da en otras, en entornos un poco más rurales, por ejemplo? O sea, dentro de México, pero a lo mejor en otros estados en los que no tienes esta densidad de población y por lo tanto a lo mejor no te compensa montar un puesto en una esquina muy transitada, ¿no? Completamente. Realmente las urbes o estos pequeños lugares, sobre todo rurales, tienen una comida muy tradicional y muy auténtica, de manera que si tú vas a comer a cualquier restaurante en un pueblo pequeño de México, vas a encontrar sabores caseros, sabores familiares y desde luego una auténtica comida mexicana. A veces vemos restaurantes muy comerciales donde lo que estamos encontrando es una interpretación demasiado comercial, sí, de lo que es nuestra comida, y eso a veces termina contaminando lo que realmente es una buena garnacha, un buen taco, etcétera. Exacto. Lo que está claro es que ya sea en un pueblo, en una ciudad, en un negocio, en un restaurante o en una esquina cualquiera, hambre no vas a pasar en México, ¿no? Nunca. Nunca. Además es muy barato. Este es otro aspecto, ¿no? Exactamente, el precio. Realmente nosotros podemos comer con $2 o $3 bastante bien. Pues lo tendré en cuenta para cuando podamos viajar otra vez. Esperemos que en el 2021, aunque quién sabe. Bueno, y no quiero que te despidas sin que nos cuentes un poco cómo están yendo las cosas en la comunidad. ¿Cómo están yendo tus clases, correcciones, cosas que has visto? Pues las cosas están yendo genial. La verdad, me gusta mucho dar clases, conocer a todos estos alumnos tan entusiastas por el español. Hay veces que muchas personas hablantes nativos del español no muestran tanto interés y sobre todo ese gran dominio y esa corrección. A mí me gusta mucho sobre todo enfrentarme a las dudas de los alumnos porque son un reto. Realmente nos exigen reflexionar en el uso de la lengua, y ahora que estoy haciendo una serie de clases acerca de las diferencias dialectales en México, me ponen a pensar mucho, sí, acerca de pues cómo es o cómo son los usos adecuados de la lengua. Y eso creo que nos está sirviendo porque creo que ahora ya para nuestros alumnos de la comunidad, algo que es importante es que ellos empiecen a entender esta diferencia entre lo correcto y lo adecuado, esta diferencia entre lo popular y lo culto. Entonces, ahorita que tenemos esa serie, creo que nos está yendo muy bien, los alumnos están contentos y en general es un ambiente de aprendizaje bastante divertido. ¿Qué tipos de acentos, diferentes variedades estás viendo de México? Sé que habéis visto uno de México de fresa, ¿no? Exactamente. México, ¿cómo hablan los pijos, los llamamos en español? Los pijos, en el caso de México, les llamamos fresas, y estuvimos viendo esta variante que sobre todo tiene una alta influencia del inglés y de las culturas extranjeras. Entonces, esto enriquece de alguna manera el español porque lo complejiza, y sobre todo lo más interesante del habla fresa es además el tono, porque no vamos a encontrar el mismo tono de un hablante estándar que de un fresa. Siempre va a tener una entonación muy distinta, un uso de palabras diferente y sobre todo hablando con muchos términos que vienen del inglés. Sí, es muy importante también tener en cuenta este aspecto de la entonación, sobre todo porque si eres capaz de escucharla, aunque luego no quieres hablar como un fresa, ¿no? O como el acento que quieras, ¿no? Ser capaz de escucharlo es como el primer paso, la primera condición obligatoria para poder mejorar tú también tu propia entonación, ¿no? Darte cuenta de cómo es la entonación cuando hablas en inglés, por ejemplo, y cómo es tu entonación en español y qué cambios deberías hacer para acercarte un poco más a la variedad que te interesa imitar, ¿no? Porque siempre ayuda tener en mente un objetivo, ¿no? Un acento que te gustaría imitar todo lo posible para sonar más natural. Claro que sí. Sí, esto es importante y sobre todo para que rompamos este mito de que en un país siempre se va a hablar de igual manera. A veces pensamos que el español de la Ciudad de México es el mismo español que el de Guadalajara, que el de Monterrey o que el de Mérida. O a veces pensamos que todas las personas hablan y conocen las mismas palabras. Entonces, esto desde luego nos ayuda a sensibilizarnos más
para que en estas visitas que puedan hacer o estos contactos que tengamos ahora a través de Zoom con personas nativas, pues podamos entender un poco más de cuál es el contexto en el que ellos se desenvuelven y desde luego podernos comunicar de forma más clara con ellas. Exacto. Me encanta. Bueno, Julio, un placer. Te tendremos por aquí en un próximo episodio para que nos cuentes otro aspecto de lo que tú quieras. Seguro que temas no te faltan. Y si te ha gustado el episodio, una cosa que puedes hacer para echarnos una mano, que otras personas lo descubran, es ir a deliberatespanish.com/review. Ahí nos puedes dejar una pequeña reseña. Para que Apple sepa que existimos. No tiene que ser nada súper elaborado, simplemente escribes ahí, pues, me gustan mucho los episodios, muy interesante, las estrellas que nos quieres dar, si nos das 5 mejor, y poco más. No estamos recibiendo muchas últimamente, así que si llevas 20 y pico episodios y te están gustando y piensas, bueno, ya escribirá otra persona las reseñas, este es el momento de sacar tu móvil, tu celular y escribir ahí un par de cositas que no tardas nada. deliberatespanish.com/review. Y si quieres unirte a la comunidad, te invitamos a que vengas a echar un ojo. deliberatespanish.com/comunidad. Ahí verás toda la información, puedes elegir una opción con clases de grupo o sin clases de grupo, como prefieras. Si tienes cualquier duda, me mandas un correo, ahí verás un enlace. Y nada, es un placer. Julio, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, que tengas buena tarde. Igual, Nacho, un abrazo y un saludo a toda nuestra audiencia. Cuídate mucho y nos vemos en algún otro episodio. Igualmente, hasta luego, chao, chao.